cómo va esto, ¿no? ¿Cómo ¿Verdad? estás? Bien. Bien, bien, muchas gracias. Oye, pues Angie, Angélica, ¿cómo están? Ya Wow. estamos en Facebook. Mira qué buena onda. No, pues antes que nada también, muchas gracias, Héctor, por darnos, por ayudarnos, por sacarnos No, no, nada que agradecer. Yo me siento encantado y honrado porque me invitaron otra vez. Sí, ya estamos ahí. No, al contrario, muchas gracias. Ya estamos ahí también organizándonos para el próximo año. Muy No, bien, qué bueno. Me invitaron otra vez. Muy bien, la muy bien. tendencia es que ahora el invitado se comprometa a invitar a otra persona, ¿no? Eso es Ah, eso sí, eso no hay ningún problema. lo que pensamos que va a funcionar muy bien, ¿no? Muy bien. No tengo tantos amigos, pero sí, al menos 5 sí. Sí, qué bueno, pues bienvenido nuevamente y pues Muchas gracias. ya estamos Mm, también en YouTube, Sí, es lo que veía. este, y por ahí nos decía Abril que, la página de TV Ciencias también por ahí, creo que nos va a retransmitir. Ciencias TV, sí, sí, ya sea que estemos transmitiendo, porque yo le había mandado un link a Abril, pero Ajá. pero si en algún momento ustedes me dan el máster, o sea, si me dan la grabación, va a ser más fácil. Le doy acceso a la persona y vía Drive también se va a retransmitir vía Ciencias. Ujú, Ah, mira, qué ujú. interesante, ¿no? Pues sí, sí, de lo que se trata es de precisamente de que llegue a más lugares, ¿no? Sí, sí, Y estaba medio viendo ahí el canal de Ciencias TV, ajá. algo muy similar a lo que hacemos aquí en la Caravana de la Ciencia, y eso, pues la verdad, da mucho gusto, da mucho gusto. Ok. Tengo, mm, me acuerdo que la vez pasada había usado 50 minutos, más o menos ese tiempo o menos, o ustedes digan. No, y igual el tiempo que necesites, Ok, con toda confianza. ok, perfecto. Sí, con que no los pierda, porque si no, va a ser una hora de tortura. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, sí, vamos a Ujú. Claro que sí, claro. sí, vamos a dar un par de minutos, denme un segundo, por favor. Como diría el Three Souls in My Mind, ya invité a mi mamá para que. No es cierto. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, Sí, seguramente le dijiste, prende la grabadora, ¿no? es correcto, sí. Prende YouTube, La grabadora. que voy a salir exactamente, sí. Sí, qué padre. Estábamos viendo en Facebook que mucha gente reenvió la invitación a tu seminario del día de hoy. Sí, 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 sí. Eso es muy bueno. Este, Ah, ya me están diciendo, pero que lo diga como Alex Lora, exactamente. Qué maravilla. ¿Sabes? Están retroalimentando. Sí, 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 no, hay que estar bien conectado. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a dar un minutito más. Sí, claro que sí.
Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a iniciar bien nuestra Muy bien. reunión. Muy bien, muy bien. Bueno, Nosotros, buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Estamos ya casi terminando el año, el 2021, ¿no? Ya muy, muy cerquita se encuentra el 2022. Y pues qué mejor que continuar con esta actividad que es la Caravana de la Ciencia. Y pues hoy tenemos el gusto de tener nuevamente a nuestro amigo, el doctor Héctor Gilberto Vázquez López, quien pues es licenciado en biología, especializado en bioinformática por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es maestro en biomedicina molecular por parte del CINVESTAB Zacatenco, doctor en ciencias biológicas, especializado en bioinformática y genómica comparada. El doctor se ha especializado tanto en temas de evolución molecular como temas relacionados a la síntesis extendida de la evolución, tales como genómica comparada, formación de pangenomas y flexibilidad del DNA. Y pues hoy está otra vez aquí con nosotros, con un gusto apoyándonos, y nos va a hablar de un vistazo a la elección génica y la evolución de las caspasas. Así es que, pues bienvenido nuevamente, Héctor, muchas gracias y pues cuando tú quieras. ok, bueno. Este, pues antes que nada, gracias a Caravana de las Ciencias por la invitación. Gracias gracias a Abril, gracias a las personas que están alrededor del proyecto. Y y nada, este proyecto, más bien, este proyecto de divulgación de ciencias me gusta mucho porque nos permite a todos los que hemos estado dando una plática aquí estar un poquito más cercanos de las personas, que no solamente personas cercanas al área de ciencias biológicas se animen a ver este tipo de material. Haré todo lo posible porque sea didáctico y porque sea comprensible a distintos niveles, ¿sí? Bueno, eh, como acaban de oír ustedes, yo he trabajado con genómica comparada y perdón porque esté escribiendo eh, dentro de la diapositiva, pero voy a intentar hacerlo un poquito dinámico en este sentido. Y ustedes me van a decir, pues, qué tiene que ver la genómica comparada con la edición génica, ¿no? La realidad es que mucho, más que nada porque antes desconocíamos mucho de los genomas que están reportándose recientemente de arqueobacterias, de metanógenos, de hipertermófilos, de muchos organismos que viven en ambientes que nosotros no imaginaríamos que hubiera vida y si existe. El camino que hemos andado muchos de los investigadores que hemos estado en contacto con genómica comparada se han unido, se han cruzado con diferentes disciplinas y como amablemente Marco me presentó, voy a adelantarme uno más y ahorita regresarme. Así como estas historias de vida, estas líneas de investigación se cruzan muchas veces y nos hemos dado oportunidad de regresar un poquito de lo que la academia, tanto UNAM como Poli nos han dado, de dar un poquito de divulgación.
La que ven en pantalla es Jennifer Doudna. Jennifer Doudna es una de las investigadoras que estuvo relacionada en el proyecto de edición y terapia génica. Llegó a mis manos la información por dos vertientes. La primera fue que cuando estábamos viendo genomas comparados, empezaba a hacerse referencia que había unas unidades que se denominaban CRISPR. Le dicen CRISPR, pero se escribe CRISP. Suena como si fuera una comida rápida o algo que ustedes pedirían en el Kentucky, pero la realidad es que es solamente un arreglo de genes que tienen muchas bacterias, bacterias y arqueobacterias, y a las cuales llegó Jennifer Doudna al empezar a investigar un poquito más a fondo la genómica. La otra vertiente que viene contenida, no es Gol, pero este libro que ustedes pueden conseguir, que se llama El Código de la Vida, lo pueden conseguir, ya es un libro bastante divulgado. Les va a platicar si gustan leerlo, si gustan visitarlo en línea, porque hay veces que uno puede visitar en línea libros. Este, Van a darse cuenta que la historia de esta chica no es muy distinta a la de muchos investigadores que empezamos a ver las bacterias y posteriormente nos vamos al área de ciencias de la salud y posteriormente regresamos a biología molecular. Ella estuvo trabajando primero con DNA, estuvo trabajando con bacterias, estuvo trabajando con material genético de las bacterias, luego estuvo trabajando con unas cosas muy raras que entre los, entre los investigadores, compañeros, docentes que saben toda la historia, no les es externa esta palabra que es las ribosimas, que son RNA que tiene, o ARN, como le dicen ustedes, que tiene capacidad catalítica. Esto va en contra de casi todos los ensayos y todas las características que antes habíamos reportado, porque lo que nos decían en preparatoria, lo que nos dicen en primera instancia, que la información genética va desde ADN o DNA y a partir de transcripción pasa a RNA. El RNA funciona como un mensajero, como una fotocopia, la cual tiene que ser mandada a la oficina del retículo endoplásmico, en donde hay diferentes ribosomas, y posteriormente se convierte en una proteína, la cual puede tener un fin estructural, puede tener un fin catalítico o puede tener un fin de regulación génica. Si me ven que hago la mano así, no es un tic, es nada más un mosco que me está molestando. Pero bueno, si se dan cuenta las características de cómo fluye la información del código genético, no hay pierde, no hay ningún pierde. Y de hecho no les estoy platicando algo que hubieran escuchado alguna vez en la preparatoria. De DNA a RNA va transcripción, de RNA a proteína es traducción. Pero nos hemos dado cuenta que después de que Watson y Crick descubrieron el DNA y describieron su estructura con mucho de la ayuda de Rosalind Franklin y de su material que estuvo sacando en cristalografía, eh, nos damos cuenta que ahora la información va a otros caminos. Si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos fragmentos de DNA nuevos, utilizando como ello una de las hebras de la doble hebra de DNA, podemos estar generando un proceso que se llama replicación, que va solamente de DNA a dos moléculas de DNA. ¿Sí? Acuérdense que esta información hay veces que mete errores, hay veces que solamente es como un error de cada mil o cada billón de nucleótidos puede equivocarse en algún momento, no hay tanto problema, porque a fin de cuentas nuestro código genético es bastante robusto. Pero hay veces que nos damos cuenta que aquí hay un mecanismo que nosotros, como seres vivos, de hecho ningún ser vivo puede hacer esto, solamente los virus. Ya luego entraremos en discusión, si que ustedes quieren, para definir qué es un ser vivo, pero solamente los virus y solamente unos cuantos son capaces de generar el proceso inverso, ya que su material genético a veces está codificado en un RNA de cadena positiva o negativa y se convierte en una molécula de DNA, la cual puede ingresar al material genético del hospedero. ¿Sí? A la par también platicarles que hay veces que la proteína puede inducir, una proteína en particular puede inducir otros arreglos conformacionales y eso es lo que pasa a veces con las enfermedades del prión,
a veces con enfermedades de comunidades de caníbales que hay veces que comen eh, tejido nervioso, y de ahí hay veces que se pliegan muy baja escala ciertas proteínas, y esas cuando son ingresadas nuevamente al cuerpo pueden inducir un plegamiento. Entonces, que una proteína induzca otro plegamiento de proteína también sería, por decirlo así, una herejía al dogma central, la cual tanto Watson como Crick la pusieron como si fuera una bomba de tiempo porque sabían que en la ciencia no hay dogmas, ¿sí? Entonces, volviendo al punto inicial, el que nosotros pensemos que hay un RNA catalítico, un RNA que tiene capacidad catalítica, así como las proteínas, pues también podría ser un poco herético, pero la verdad es que dentro de diferentes rutas metabólicas sí se puede presentar e incluso no es tan poco frecuente. Y de hecho, si nos da tiempo, vamos a ver un modelo muy bonito que tenemos, de ribosimas, que las cuales pueden interactuar con el mismo sistema de edición. Bueno, les seguía platicando la historia de esta investigadora que era Jennifer Doudna, que trabajó con ribosimas y que posteriormente estuvo trabajando con RNA interferente, que es una forma de regular el flujo de información. Lo que llama más la atención dentro del libro que les acabo de presentar es que el último esfuerzo que está haciendo Jennifer Doudna y sus colaboradores, la doctora Jennifer Doudna, es que está buscando una manera de identificar de una manera más sencilla el virus de SARS-CoV-2 por la pandemia que estamos a la fecha. ¿Sí? Eh, Volvemos otra vez a la historia del dogma central. Si se dan cuenta, yo sin ningún tapujo, sin ningún miramiento, les dije que hay veces que el RNA, hay veces que el material viral puede ingresar al material genético, y yo creo que eso es algo que tenemos en común, no tan frecuente como los procariontes, pero sí tenemos la posibilidad de ser infectado por un virus. Por un lado, las bacterias son mucho más flexibles para ingresar material genético, ya sea RNA o DNA, en su estructura o en su interior. Pueden ser infectadas también por virus particulares, los cuales están caricaturizados en esta imagen, en donde el fago o bacteriófago está ingresando DNA, eh, casi siempre es un genoma de DNA, y posteriormente se está ingresando o puede ingresar en el genoma e inducir desde replicación hasta transcripción y pasando al final, por traducción, ¿sí? Y eso es muy frecuente. Las bacterias son infectadas muchas veces por diferentes virus, y eso empezó a cuestionarse no hace mucho tiempo, hace poco tiempo. Podría hasta arriesgarme a decirles que fue desde la década del 2000 cuando empezamos, desde la década de los 90 que empezamos a ver que hay secuencias repetidas, palindrómicas, que están vinculadas en una agrupación, en un grupo, y eso es lo que vamos a llegar al final a decirle que es un CRISPR. Un CRISPR es secuencias o repeticiones cortas, palindrómicas. Sí se acuerdan que es ser palíndrome, ¿no? O sea, el ser palíndrome es como Anita, lava latina, ¿no? Y no es que lo escriban. Es correcto, muy bien. Entonces, cuando lo leemos al revés, pues coincide. Si lo leemos al revés esta secuencia, pues dice Anita Lava Latina. Entonces, ese es de los mejores, de los más populacheros palíndromes. Había una con un murciélago, pero no me acuerdo de ese. Y y esas secuencias sorprendentemente las lograron identificar cuando empezaron a secuenciar completamente el genoma de varias arqueobacterias y bacterias. Sorprendentemente lucían más o menos como esto. Déjenme hago close-up. Esa es la maravilla de ahorita dar seminarios y cursos en línea, de veras, porque nos permite dar una, como más, nos da más herramientas para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Si se dan cuenta, cada uno de estos cuadraditos sería estas secuencias palíndromes, y ustedes me van a preguntar, ¿y esas secuencias palíndromes de dónde se originaron? Y yo les contestaré con mucho gusto que esas secuencias se originaron de infecciones virales, ¿sí? Exactamente, cuando nosotros empezamos a ver este tipo de eventos, no todas las bacterias son capaces, son infectables, sino que hay un complejo enzimático que procesa el material genético externo
lo convierte en una secuencia palíndrome o identifica una secuencia palíndrome, la escribe al revés, que eso no hay ningún problema, al revés o al derecho se leía igual, y se ingresa, ¿sí? Este mismo colorcito verde que usted, bueno, perdón, déjenme cambio el color porque es ambiguo, pero este color, este cuadrito verde que están viendo en este esquema, sería una secuencia viral que fue procesada por este complejo que es el Cas1 Cas2. Esta secuencia se va ingresando dentro del material genético y posiblemente voy a acelerar las preguntas y les voy a decir, y les puedo preguntar, o ustedes me preguntarían, Héctor, ¿por qué se ingresan o cuáles se ingresan de manera preferente o cuáles son las que sí son seleccionadas, cuáles son las que no se seleccionan, cuáles son las que logran infectar a la bacteria? Y todavía a la fecha estamos muy atrasados para comprender cómo selecciona el complejo Cas1, Cas2 a que se ingresen a esta colección de monstruos, esta colección de monstruos moleculares, los cuales pueden estarse coleccionando en el interior bacteriano en una parte muy particular del genoma, ¿sí? Ahora, cada uno de estas huellas digitales moleculares que está coleccionando de estos virus, ¿sí? Va a estar separada por aquí es un cubito blanco, pero aquí en esta parte de acá lo estamos viendo como si fueran un repeat, una R que está aquí, es el rombito que está aquí, que es una secuencia repetida, ¿sí? Una secuencia que se anexa para separar entre huella digital de un monstruo molecular y huella digital de monstruo molecular. Estas secuencias van a estar acompañando mucho a estas huellas digitales moleculares, que son la colección de virus que ha intentado infectar a las bacterias o arqueobacterias, ¿sí? Y esto, ¿cómo funciona? Porque tal parecería que yo les dije, esta colección funciona para que las bacterias se salven de los procesos infectivos de los virus. Tal parecería como si fuera un sistema inmunológico muy burdo, muy primitivo, si existiera el concepto primitivo en el proceso evolutivo, pero nos hace ver que tiene muy pocas variables y que no tiene, como nosotros, no tiene macrófagos, no tiene linfos B, no tiene linfos T, no tiene complemento, no tiene respuesta inmune, respuesta inmune, respuesta humoral, respuesta adquirida, bla, bla, bla. No tiene todo eso, pero tiene una colección de huellas digitales de diferentes virus, ¿sí? Estos virus, o más bien estas secuencias de virus, posteriormente van a ser procesadas en un momento y tiempo específico que va a definir la bacteria. Aquí las están viendo aquí. Ese es un mal hábito que tienen las bacterias. Casi siempre cuando transcriben, no transcriben como nosotros, no transcriben como por genecito o por región o por área de transcripción. Casi siempre lo que hacen es transcribir toda la colección de genes que están relacionados a un motivo o a un componente metabólico, estructural o que está vinculado en algún momento para una función común. Entonces, como peronlac o como toperon triptofano, una cosa así, ¿no? No importa. Entonces, se transcribe toda la colección de estas huellas moleculares y posteriormente, si se dan cuenta en esta parte de aquí, ustedes mismos en diferentes colores, la persona que hizo el esquema, yo no la hice, la persona que hizo el esquema dentro de los artículos de revisión, que estuve viendo en Nature Reviews de Microbiology. Estas serían las huellas moleculares de los virus y estas serían los secuencias repeat. Si se dan cuenta, tiene como si fuera una llavecita o si fuera un arreglo molecular, ¿sí? Esto va a fungir como si fuera como tal, exacto, como una llavecita, como un arreglo, como un ornamento que va a identificar las proteínas de las Cas, porque no les había dicho, pero juntos siempre, siempre, siempre este, aquí está. Junto siempre de donde está esta colección de huellas moleculares, juntito están los genes de las genes de Cas, los genes de las caspasas. Para las personas que nos están viendo desde YouTube, desde Facebook, cada vez que ustedes les puedo comentar, pues yo he visto, profesor, yo he visto, Héctor, que cada vez que se habla de edición génica, se maneja el concepto Cas9 o Cas12, ¿sí? Estas son dos nombres de proteínas que son de las caspasas
que van a reconocer a estas llavecitas moleculares que tienen una huella molecular viral que va a permitir identificar de nuevo la secuencia, ¿sí? Acuérdense, son secuencias palindrómicas y casi siempre son complementarias a que vaya a entrar nuevamente este mismo virus. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se arma? Pues muy sencillo. Ya después de que se da una edición y que se hace un recorte aquí con igual con unas tijeras moleculares, que es una enzima en particular, solo lo estoy diciendo en ámbito didáctico, se van a cortar y ya luego una de las caspasas va a agarrar a uno de estos motivos y posteriormente, así como está en esta parte de aquí, así van a ser tomados, se procesan y, ay Dios mío, qué horror. Entonces vamos a hacerlo nosotros didácticamente, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a dibujar con toda la paciencia y con todo el cariño y amor una caspasa, ¿sí? Entonces, no se burlen mucho, por favor. Imaginen que es como si fuera un corpúsculo de este estilo. Es una molécula grande que va a dar cabida porque aquí es como si fuera aquí es como el área de reconocimiento, en esta parte de aquí, va a ser como el área de reconocimiento y le vamos a poner un ojito para que se acuerden. Y en la parte de abajo va a caber el DNA viral que puede estar ingresando. Entonces, en esta parte de aquí vamos a cambiar de color. Les digo que tiene que ser de esa forma para que me puedan seguir un poquito más, ¿sí? Entonces, aquí está el motivo. Aquí está acuérdense, este es como si fuera un repeat, que esta estructura de RNA la reconoce la enzima y es por eso que la ingresa en su interior. Y ya posteriormente voy a ponerlo en color rojo peligroso, voy a poner el RNA o el DNA que viene de origen viral. Hay un reconocimiento complementario de la huella digital con el malhechor, con el maleante que está ahí, ¿sí? Y automáticamente este motivo se degrada, ¿sí? Si se dan cuenta, así como ustedes, así como nosotros, así como yo, así como todos los que estamos escuchando, que tenemos macrófagos que se comen a diferentes bacterias, a diferentes virus, a diferentes parásitos, o que pueden estar atacando a parásitos, estas enzimas, por hacer una analogía muy burda, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esta enzima ingresa a esta llavecita, a este motivo de RNA y ingresa la huella molecular, ¿sí? Esta huella molecular va a ser match, como dicen los gringos, o va a ser un fit, una complementariedad de la secuencia, y cuando se encuentre la identificación de la secuencia, pues nada más vamos a tener cachitos ahora del RNA o del DNA que actualmente ingresó en el interior bacteriano, ¿sí? Esto pasa muy rápido, esto pasa en segundos, en menos de segundos, y si se dan cuenta, eso nos permite reconocer este, que el ingreso o el material genético que está ingresando en la bacteria es más pensado y es más analizado de lo que nosotros podríamos imaginar, ¿sí? Ya llevo media hora solamente platicando y no he platicado nada de edición génica. Bueno, ahora, fíjense el potencial que tienen estas proteínas. Si en algún momento yo le doy o yo entreno a esta enzima, que eso es muy burdo y es muy antropocéntrico, pero imagínense que pudiéramos en diferentes ensayos de biotecnología tomar a una molécula y combinarla con estos complementos que están siendo utilizados para que funcionen como si fuera una huella digital molecular. Esto va a traer como consecuencias que pueda degradar o pueda modificar el material genético, ¿sí? Espero que me sigan más o menos hasta aquí. Estas proteínas casi siempre las dibujan, las presentan de esta forma, en esta forma, pero la realidad es que es un poquito más complejo. De hecho, si nosotros nos vamos al modelo de las caspasas modernas, se van a dar cuenta que son muchísimo más complicadas. Aquí tenemos un ejemplo, el más sencillo que puedo comentarles es de la caspasa 6. La caspasa 6 está reconociendo esta estructura de RNA y posteriormente recluta a diferentes otras enzimas, a Cas11, a Cas8, 7 y 5, para que posteriormente se genere esta parte de complementariedad entre la huella digital y el material genético viral, ¿sí? Puede ser RNA o DNA, no me cansaré de decirlo, y posteriormente ya se haga la degradación completa del material genético, ¿sí? Hay veces que se ha visto que si es del DNA, puede degradar una hebra, si es de RNA, degrada toda,
o puede degradar fragmentos y todavía podemos identificarlos, ¿sí? Aquí lo puse todavía como muy para biólogos moleculares. Si se dan cuenta, podemos clasificar a las caspasas en dos grandes grupos. Las caspasas como toda la familia de las K6 y de las K7, que degradan moléculas de DNA de manera puntual y característica. Pero si nos vamos más a fondo, vamos a encontrar a las proteínas caspasas, las proteínas tipo Cas, que pueden degradar DNA y RNA. Esto tiene un potencial biotecnológico bestial, porque si se dan cuenta, podemos estar metiendo estas proteínas con los moldes para poder degradar moléculas específicas. Lo único que tenemos que decirle para que la proteína reconozca esa degradación es que tenga esta estructura, este loop chiquitito que estamos viendo desde un inicio, ¿sí? ¿Sí? Y si se dan cuenta, muchas de las bacterias, muchas de las proteínas de origen bacteriano, nosotros las hemos implementado en muchas características o en muchos modelos de biotecnología, ¿sí? Que puede ser desde solamente utilizar la enzima para un reactor, que nada más puede ser en algún momento utilizar una enzima solamente para hacer una reacción bioquímica o para hacer un reconocimiento de DNA o de RNA. Y en este caso estamos utilizando estos moléculas, estos fragmentos, y si se dan cuenta, aquí están las palabras claves que había puesto antes. Para los que no, para los que son un poquito más cercanos a la biología, acuérdense que siempre el diseño de ¿cómo se llama? De biotecnología y de terapia génica, edición génica por caspasas, o utilizando el CRISPR, está utilizando casi siempre enzimas entrenadas para utilizar para utilizar moléculas de DNA y de RNA, y casi siempre son caspasas 9 o caspasas 12, ¿sí? Si se dan cuenta, la caspasa 9 utiliza un ornamento encantador, que aquí son tres como loops, que tiene la molécula del RNA, a la que estamos programando para que reconozca y edite, y que más adelante de esta secuencia que haga un corte en el material genético, ¿sí? Aquí está la edición génica, aunque todavía no la vemos en un contexto biotecnológico, aunque esta es en su forma normal, ¿sí? De hecho, se marca y aquí se reclutan unas nucleasas. En esta parte, en la 12A, también se llega a abrir, pero en este caso es específico el reconocimiento. Si se dan cuenta aquí, no ha sido tan específico el reconocimiento y se reconoce secuencia río abajo, ¿sí? Y en esta, la secuencia que nosotros le pongamos, si es complementaria, va a ser degradada por nucleasas reclutadas o dentro de una caspasa que ya esté modificada, que eso es lo que nos gusta en biotecnología, ¿no? Eh, Hay caspasas tipo 13 que pueden degradar y que pueden no solamente identificar, ¿cómo se llama? Interacciones hacia el reconocimiento de una secuencia, sino también pueden vincularse con este motivo y pueden hacer un reconocimiento más adelante todavía, ¿sí? Pero bueno, acuérdense nada más de esta, la caspasa 9 y de la caspasa 12, porque de hecho la mayor parte de los ensayos funciona de esa manera, ¿sí? Ahora, visto de un enfoque menos moleculoso para que no me los pierda, esta es la función básica del CRISPR, ¿sí? Se utiliza una caspasa y aquí se pueden dar cuenta, nada más lo voy a repasar. Hay veces que se pueden utilizar incluso secuencias de plásmido para ingresar las caspasas y la información del material genético. Se traduce la caspasa, se le da una molécula de RNA guía y ya con eso es capaz de generar un corte, ya sea de una de las hebras o de las dos hebras, y aunque se vea muy agresivo por el color rojo, vamos a generar un corte en el material genético, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, si queremos hacerlo como una terapia génica, pues necesitaríamos unas ligasas, y no que sintetiza ligas, sino simplemente lo que nos permita es otra vez a unir las dos hebras de material genético de una manera artificial, ¿sí? Y esta es la función básica de las caspasas. Ahora, si se dan cuenta, yo puedo entrenar, yo puedo utilizar una caspasa, puedo darle, como yo ya sé codificar estos loopsitos, estos ornamentos que reconocen las caspasas, eso sí ya lo saben hacer mis compañeros de biología molecular,
le pueden dar esos motivos para que la caspasa se active y utilice su información complementaria para reconocer una región del material genético, ¿sí? Ya sea de DNA o ya sea de RNA, ¿sí? Espero no haberlos perdido todavía. Ya ahorita llevamos en las diapositivas que son un poquito más sencillas, porque ahora viene lo siguiente, ¿sí? La tentación que se nos da a veces a los seres humanos es, si ya tenemos un modelo específico para poder establecer un- una modificación de algún proceso, pues casi siempre lo que hacemos es diversificarlo, hacerlo más específico o generar algún cambio. En este caso, si se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo es estos ornamentos que reconocen. Es una maravilla que todavía esté escuchándome, qué bueno. Muy bien. Ahora, fíjense, cuando nosotros silenciamos un gen, podemos hacer un corte específico en nuestro genoma y podemos hacer tanto la inserción o deleción de una secuencia. Esto se puede hacer con una caspasa de manera directa, siempre y cuando se haya modificado una caspasa tipo 9, ¿sí? Ahora, si nosotros modificamos nuevamente la caspasa es capaz no solamente degradar o solamente reclutar nucleasas o con una función de degradación de ácidos nucleicos, sino que también lo que es capaz es de insertar fragmentos que estén contenidos dentro de su programa. Eso ya se ha modificado vía biotecnológica y el mismo poder de dejar las hebras, como lo habíamos visto en esta parte, nos va a permitir ahora el poder ingresar en este huequito un fragmento, un transecto, ¿sí? Y eso se ha utilizado muchas veces ya. De hecho, para los que están en comunidad YouTube y en Facebook, hagan una prueba, métanse a Twitter, por favor, no odien, pero se van a dar cuenta que si ustedes buscan enfermedades que han sido resueltas con con el CRISPR, se van a dar cuenta que sí, fíjense, ahí viene la trampa. No, no quiero decir que el CRISPR nos vaya a resolver la vida, pero si tenemos una enfermedad que sea resultado de la alteración de un solo gen, cabe la posibilidad que con terapia génica utilizando el CRISPR, utilizando esta proteína, ya sea Cas9 o Cas12, en mecanismo de edición de células troncales, de células que podamos ir modificando para que se expresen dentro de nuestro material genético, cabe la posibilidad que podamos curar esa enfermedad, ¿sí? Eh, Antes de ingresar aquí, me metí a mi cuenta de Twitter y y sale un reporte, salen dos reportes encantadores. Uno que es de una chica que tiene un problema de síntesis de miocina. La miocina que ella sintetiza la lograron identificar como una enfermedad neurodegenerativa, bueno, degenerativa, y la identificaron casi inútero. Entonces, pudieron diseñar una caspasa para que en esa edad tan temprana se pudieran ir modificando todas las células relacionadas al desarrollo muscular del músculo esquelético, ¿sí? Y con eso fue posible, con unos vectores adecuados, poder modificar el material genético, ¿sí? Y esto es de la mar complicado, porque tenemos que atinarle al tejido, tenemos que atinarle a una etapa muy temprana de desarrollo para poder modificar, para que las nuevas células que vayan sustituyendo a a las viejitas, que también tengan ya esa información, que ya pueda transferirse ese cambio, ¿sí? Si se dan cuenta, esto tiene un potencial maravilloso. Y hay otro caso, el caso de una chica que tenía ceguera y que se le pudo modificar, porque si se dan cuenta ya no generamos, excepto que sea epitelio, ya no generamos tantos receptores y hay un recambio como tal y se puede mantener una, una terapia génica continua en el paciente adulto. Se puede modificar la expresión del material genético de las células que forman los conos o los bastones, y con eso se pudo resolver un problema de ceguera que tenía una chica también, y se le ayudó a recobrar la vista. Sí, así de sencillo. Entonces, como les digo, este tipo de terapias dan pie a muchas vertientes, a muchas áreas de oportunidad, pero eh, cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, pero las enfermedades más peligrosas o las más gruesas, eh,
posiblemente no pueda curarla solamente dando terapia a uno de los genes, y eso tendrán toda la razón. Sin embargo, déjenme irme para acá. Les quiero presumir todas las enfermedades que han sido tratadas con el CRISPR-Cas9, que es la que estamos viendo recién. Puede darse tratamiento a enfermedad de Huntington, Alzheimer, Parkinson, que es el que les decía de la niña chiquita que se le identificó, genes relacionados a la esclerosis amiotrófica lateral, a infecciones a nivel pulmonar, como EPOC ya muy, congénito, artritis reumatoide, que mucho cariño y amor a las personas que tienen estos padecimientos. Y de hecho, hay veces que luego tanto, si no alcanza para la terapia génica, hay veces que incluso lo digo por una persona que tengo en muy buena estima, que empiezan a tomar cúrcuma o jengibre y puede modificar al menos en cierto porcentaje o atenuar el dolor que se tiene, ¿no? Cáncer de seno, cáncer de ovario, de próstata y de colon. Hay ciertos cánceres que sí pueden ser tratados e incluso se puede tratar el tumor para que se pueda dejar de expresar el gen que induce que el ciclo reproductivo, el ciclo de desarrollo de ciertos tejidos se atenúe o se detenga de manera completa para que sí tenga los checkpoints adecuados para que no esté como cualquier persona que no se vacunó de COVID y que anda en el aeropuerto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, no, no. Eso es muy buena pregunta. De hecho, en el caso de la ceguera causada por diabetes, la diabetes como tal no tiene un agente etiológico, es una complicación que a veces a nivel metabólico nosotros nos generamos porque hay un exceso de contenido de glucosa, ya sea porque nuestro encantador páncreas dejó de funcionar o ya sea porque nuestra dieta no ha sido de lo más favorable o simplemente por estrés. Entonces, el problema de la ceguera causada por diabetes es que es una complicación o una consecuencia, así también como la necrosis que puede generarse en el pie, ¿no? Ojalá pudiéramos, pero fíjese, es muy buena pregunta porque ya le puedo contestar. Puedo modificar la expresión de insulina dentro del páncreas utilizando la tecnología de Cas9, pero no puedo detener la degeneración del tejido que se está produciendo en el ojo o en el pie. Como que son dos cosas distintas, ¿no? Es como decir, voy a dejar que ¿cómo se llama? Que este trastecito que se está llenando de arena, así como de reloj de arena, así, puedo hacer que se detenga la arena, ¿sí? Pero la arena que ya cayó, no puedo levantarla ni puedo revertirla hacia arriba. Entonces, ese es un problema que tenemos a veces, que podemos dar terapia para que ya no se enfermen los tejidos, ¿sí? O que ya no expresen información equivocada, ¿sí? Pero las consecuencias de las enfermedades a veces nos ganan, ¿sí? En resumen, no puedo resolver la ceguera por diabetes, pero sí puedo resolver el estado de diabetes y que pueda tener otra vez el paciente la expresión de insulina. Espero haber contestado, pero ok. Y ese es el problema de muchas cosas, muchachos. Es como decirles, yo puedo detener una proteína estructural que necesitan los tejidos a nivel de músculo para que puedan hacer esta contracción, ¿no? Que puedan estar haciendo eso, ¿sí? La realidad es que yo puedo sanar estas células que están aquí, pero las células que se me van a generar en siguientes fases dependen de que yo esté siguiendo la terapia génica, ¿sí? Y la única forma también es que yo pueda estar modificando las células de origen. Y qué mejor origen que cuando, como el caso que les decía, ¿no? Que se puede hacer terapia hasta inútero y cosas así, ¿no? Me voy a regresar porque me estoy adelantando mucho. Pero está muy bien. Sí, ¿alguien más que tenga una pregunta? Yo encantado, porque ya llevamos unos bonitos, ¿cómo se llama? Ya llevamos unos bonitos 44 minutos. Entonces, ya ahorita nada más quedan el bonus round y
y unas cuantas cosas que les quiero platicar de chisme que a mí me hicieron, a mí me llamaron mucho la atención. Si no hay más preguntas, este, going once, going. Está bien. Ok, ok, perfecto. Sí, sí, no, no se apure. Si sienten el deseo, ¿cómo se llama? Enfático de preguntar, no hay preguntas tontas en ningún momento. Los tontos son los que no saben interpretar las preguntas, pero bueno, muy bien. Entonces, yo ya les estuve platicando diferentes mecanismos y diferentes formas del Cas9, ¿sí? Actualmente, si ustedes se ponen a buscar referencia o literatura, les va a presentar un DICAS9. Si se dan cuenta, esta Cas9 nos sirve para modificar la secuencia, para activar o inactivar genes, porque ese también luego es el otro problema. Ay, díganos a nosotros, a los biólogos moleculares que investigamos la subfuncionalización dentro de los genes estructurales. Bueno, eso fue chiste local, pero sí, hay veces que los genes nos salen chafas, hay veces que se recombina mal el material genético y hay veces que están un cachito o dos cachitos mal o solamente pasó la mitad y la otra mitad no se lee, entonces hay muchos problemas, ¿sí? Como les decía, podemos desde activar hasta inactivar un gen completo, podemos modificar una región completa de cromosoma y podemos traslocar, que traslocar es una forma elegante de decir voy a hacer corte y pega, ¿no? Corto acá y este corte lo hago porque esta cosa no va aquí. Esto tengo que moverlo para acá, ¿sí? Entonces, eso lo podía hacer con las caspasas 9 que les estoy platicando. A la fecha, hay eh, Cas9, caspasas 9 modificadas con uno, dos, tres, cuatro dominios distintos que me permiten reprimir transcripción, activarla porque están identificando moléculas específicas de RNA, pueden hacer modificaciones epigenéticas, ¿sí? Que eso no se los dije, no es parte de la plática, pero hay veces que nosotros tenemos material genético que es silenciado porque se pone en grupos metilo dentro de su estructura. Si hay un grupo metilo dentro de esta estructura del DNA, la polimerasa no lo ve, no se transcribe, no se expresa. Estas caspasas 9 caspasas 9 tienen la capacidad de eliminar esta señal de grupos metilo adicionados eh, ay, se me fue, por la metilasa, sí, la metilasa, metilos, exactamente, y y puede eliminarse el silenciado epigenético, que eso es un trabajo bestial, y a la par podemos modificar de manera indistinta RNA o DNA con una sola enzima, ¿sí? Yo sé que ahorita como se los digo así rápido, parecería como pues dice, ay, profe, pues ay, Héctor, pues no tiene mucha diferencia, no. Dense cuenta que el trabajo que antes hacíamos con una enzima o trabajando con RNA interferente o con diferentes ondas o diferentes tratamientos, ahora lo podemos hacer con una enzima, una caspasa tipo 9, ¿sí? Eh, Esto es como funciona en el sistema epigenético, como bien les dije, se le agrega un dominio para que quite grupos metilos del DNA dentro de los nucleosomas. Se puede acetilar o se puede modificar o se puede agregar motivos de regulación transcripcional, así como se hace la desmetilación del DNA, ¿sí? Eso nada más es como ya muy, muy, muy fino y si quiere alguien preguntarme más a fondo, con mucho gusto se los explico. Y por otra parte, aquí tienen cosas horrendas, si se dan cuenta. Hay motivos que son mucho más complicados. Si se dan cuenta, es la molécula de RNA que voy a rayar por aquí. Voy a ponerle un color más llamativo para que lo vean. Aquí está la molécula de RNA que se mete como sonda. Esta es la caspasa de nueva generación. Y a la par yo puedo ponerle motivos que interactúen de manera directa con la caspasa para que se regule de manera específica, ¿sí? Ahora, ya llegamos al último escenario, muchachos. Ya no los voy a estar torturando con estas modificaciones o con estas sutilezas de biología molecular. Ya más no es de 101, es de 201 o 202. Ya es un poquito más avanzado.
La siguiente diapositiva es de una molécula que, gracias al grupo de trabajo con el que estuve elaborando, yo me enteré de primera mano que existen moléculas que se llaman riboswitches. Un saludo a Ricardo y un saludo al doctor Arturo. Que en algún momento moléculas de RNA, interactúan con cofactores, con vitaminas, cambia su expresión y cambia su forma, y entonces pueden leerse de manera distinta. Eso yo se los digo así como de casi casi como molécula mágica, pero se tenía la pauta de que este tipo de moléculas podría haber estado siendo antecedente de cómo interactuaban las moléculas con las primeras moléculas bioinformacionales y cambiaban su estructura. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Pues muy sencillo. Aquí, si alcanzan a ver, con un cofactor como es la vitamina B12, puede activarse e inactivarse la lectura de una secuencia de RNA para poder traducirse, ¿sí? O para poder interactuar con una molécula de DNA o RNA. Pues, ¿cuál es la sorpresa? Que podemos utilizar riboswitches en donde podemos tener el molde que está aquí. Aquí está señalado cuál es el riboswitch, que es un área que va a interactuar con el aditivo, con la vitamina que le podemos meter, con el cofactor que podemos meterle al paciente. Entonces, imagínense, le cargo al paciente con una caspasa. Luego, le pongo un molde para que sepa actuar donde deba de actuar. Y solamente cuando agregue esta nueva molécula, va a ponerse a trabajar. Si no tiene esta molécula, no va a trabajar para nada ni la caspasa, ni la molécula molde, porque para poder trabajar o para poder plegarse, para que pueda leerse adecuadamente, necesita de la molécula vitamina B12, necesita del cofactor. Entonces, esto abre una nueva vertiente y una nueva utilidad para los diferentes riboswitches que los estudian ingenieros, biotecnólogos, lo trabajan en ciencias nucleares, de donde ahora soy postdoc. Saludos a todos los de ciencias nucleares. Y a la par, si se dan cuenta, es una sutileza magnánima, porque si no se ingresa el cofactor, no se activa todo el proceso. Es como si tuviéramos un switch molecular que, si le damos de comer ciertas moléculas, va a activarse, pero si no le damos ese cofactor, esa molécula, se mantiene en silencio, ¿sí? Y eso puede diseñarse tanto para que edite el gen, para que active el gen o para que inactive el gen, ¿sí? Entonces, esta es mi última diapositiva, ya para que puedan descansar, ya, ¿cómo se llama? Relajen sus piernas, así como yo lo estoy haciendo, porque si no, tanto tiempo de estar sentado en esta pandemia es un horror. ¿Se acuerdan del apellido de Jennifer Doudna? Jennifer Doudna estuvo trabajando en un grupo de investigación que utilizaba, agárrense, utilizaba la caspasa tipo 12, que es la otra versión que vimos, y que podía identificar o dar un cuanto de señal que podía verse por un receptor molecular y podía marcar como positivo o negativo. ¿Para qué creen que sirve? ¿O para qué lo podemos enfocar? Pues a la caspasa 12 le damos un molde de COVID, un molde de una secuencia de COVID que puede ser obtenida de manera única, exclusiva y específica, y se puede identificar si el paciente tiene COVID, a qué porcentaje, a qué cantidad, ¿sí? A la par, dense cuenta de los años, ¿eh? Esto fue años previos de pandemia, cuando estaban todavía trabajando con el MERS, si quieren meterle números, si quieren meterle secuencias. En este otro caso, el laboratorio de Shan, que son los competidores chinos, que son un amor, y que al final, cuando empezaron con la dinámica de patentes, les platico el chisme, cuando empezaron con la dinámica de patentes, se unió el laboratorio de Shan con el laboratorio de Doudna en un esfuerzo para que no se traspapelara dentro del ámbito legal, y que en verdad, si se puede dar terapia génica a los pacientes, pues que se dé de manera adecuada, que esté regulada por un seguro médico, por un seguro particular que ustedes estén contratando, que a la par que el tratamiento se le dé seguimiento de manera adecuada, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos caspasas 13, que son tres distintas y que pueden identificar al menos, fíjense,
podemos identificar en un sistema multiplex, como le dicen, ¿no? Ay, me acuerdo de mucho de una amiga que estaba trabajando conmigo en biomedicina. Fíjense, puede en un solo ensayo identificar moléculas de RNA de una sola cadena. Aquí pueden imaginar que es Zika. Pueden identificar otras secuencias de DNA de una cadena y secuencia de DNA de doble cadena. Entonces, estos artículos, estos sistemas de detección molecular ya estaban publicados en el 2018, ¿sí? Y ahí viene nada más como la crítica o el comentario. Ambos grupos de investigación, en virtud de la OMS, y esto yo no lo digo, esto viene escrito en el libro, pero yo lo estuve revisando en las noticias en el tiempo porque vienen las referencias encantadoras y aparte puede revisarse. Se iba a utilizar este método, pero la OMS prefirió utilizar PCR, siendo que la PCR no necesariamente es un componente diagnóstico, no es una prueba fidedigna para establecer un diagnóstico médico. ¿Sí? Porque puede haber falsos positivos y falsos negativos, como lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, les presento las pruebas moleculares de última generación que se estuvieron trabajando en Stanford, en Oxford, y que los pueblitos cercanos a las universidades del laboratorio de Shang y el laboratorio de la doctora Doudna, pues fueron beneficiados y fue utilizada la prueba en petit, en corto, y daba un resultado muchísimo más creíble y más fidedigno de este proceso, ¿sí? Y ya nada más en un ámbito ya como de conclusiones y de perspectivas, dense cuenta que abriendo las caspasas 9, las 12 y las 13, tenemos una herramienta que puede ser una terapia génica personalizada, que depende tanto de un médico especialista como de un biólogo molecular especializado en área de biomedicina, que les puede ayudar para que puedan dar un tratamiento adecuado, para que se les dé seguimiento. Lo que antes se utilizaba, lo que antes se utilizaba para los biocombustibles y estos reactores enormes que se utilizaban, ahora puede utilizarse como vector de expresión. Yo puedo decirle a una papa, a una planta, que expresen ciertas moléculas o que expresen ciertos compuestos, o más sencillo, ¿no? Le doy una bacteria, le doy edición génica a una bacteria para que empiece a sintetizar como vector de expresión. Lo que antes nosotros trabajábamos con los JAKs, con los plásmidos, ahora se puede trabajar con la tecnología de CRISPR-Cas9, Cas12a y Cas13, ¿sí? Eh, la última y el corolario, el último chisme que les puedo platicar es que se hizo en China un prototipo en donde se estaba buscando editar el receptor para el virus del SIDA. O sea, que las niñas no tuvieran el receptor que se reconoce por el virus del SIDA y con eso volverlas inmunes. Eso tiene un componente y un concerniente ético que todavía a la fecha no se ha resuelto. En China, al parecer, sí se aventaron y todavía siguen en litigios. Y dense cuenta que cuando nosotros empezamos a trabajar con biología molecular y árboles filogenéticos, en la década de los 90 todavía tardamos casi toda la década para que pueda ser utilizado en un ámbito legal. La ciencia corre el problema y el riesgo de que avanza más rápido de lo que puede avanzar el ámbito legal. Entonces, hay que ser muy pacientes, tanto para que se abarate esta tecnología y que pueda ser accesible a más personas, como apoyar en lo que se pueda y con todos los dedos yo tengo muchos dedos en la frente, más porque ya tengo más frente, para que se apoye de manera adecuada las premisas y las perspectivas para que se pueda dar mejor terapia génica en pacientes que puedan aprovecharlo y que puedan utilizarlo. Sí, utilicé 10 minutos más de lo que yo había planeado, pero me da mucho gusto el poder, mire, ya nada más a nivel de corolario, cada vez que uno lee un libro, me decía un maestro en paz descanse, este, tiene que convertirte en un mejor ser humano, tiene que convertirte en un ser humano que pueda dar ese conocimiento a otras personas
y del mismo modo tiene que cambiar tu manera de que te relacionas con los demás. Entonces, esto es un esfuerzo que estamos haciendo porque uno a caravana de la ciencia en esta labor. Espero que esta información que yo les estoy pasando, muy a nivel de divulgación científica, si requiriesen las referencias, con mucho gusto se las comparto. Hay uno que es de Nature Reviews, otro que es de, ¿cómo se llama? De la revista Microbe, que ya no se edita, pero que todavía tengo el artículo. Con mucho gusto se los puedo compartir y se van a dar cuenta que gracias al sistema inmunológico de las bacterias, posiblemente podamos resolver muchas enfermedades neurodegenerativas que a veces se le pasan a nuestro sistema inmune. Eh, Muchas gracias. Héctor, al contrario, muchas gracias a ti siempre, con tema interesante, importante. Ahorita que estaba platicando y de regeneración y de estas cosas que se pueden hacer ahora de muchas, bueno, de algunas maneras. Me estaba acordando de un trabajo que hicimos aquí en el laboratorio, en el cual utilizamos biomoduladores para regeneración celular. Me acuerdo mucho que teníamos ahí un modelito experimental, hacíamos un tumor en la rata y ya lo que hacíamos después era poner el biomodulador esperando la transformación de miofibroblastos para analizar pues sí, analizar estos biomoduladores y ver cuál podía ayudarnos a la regeneración celular. En aquel entonces fue muy complicado porque no pudimos estandarizar el modelo, ¿no? No se pudo tener un buen modelo de regeneración, ¿no? Fue muy complicado, pero pues me hiciste recordar parte de este trabajo que hicimos, ¿no? Ahora que hablabas de esto de las caspasas, se han utilizado, retomando un poquito lo que decía Angélica, para regeneración de hígado, ¿hay algo sobre esto? En la literatura no he visto ninguna referencia hacia hígado. Como mucho de lo del tratamiento de terapia que se está haciendo, es muy enfocado a cáncer, es muy enfocado a Alzheimer, a enfermedades autoinmunes. A la fecha yo desconozco si hay tratamiento. Sin embargo, sería plausible. Se tendría que hacer un trasplante adicional a un tratamiento de caspasas y podría ser viable. Sí, sí, sí. Más si en algún momento el daño hepático es lo suficientemente fuerte como para que ciertas enzimas del hígado hayan degenerado y que no estén expresando las células, las enzimas correspondientes. Entonces, pues sí cabe la posibilidad, nada más que ahí en ese caso se tendría que buscar primero o identificar si en algún momento estas son en un ámbito, cuántas enzimas son las que tenemos que activar, cuántas enzimas son las que tenemos que arreglar. Y no es, yo considero que no es imposible, es complicado y siempre va a ser complicado, pero yo creo que no estamos muy lejos de dar tratamiento no solo a hígado, sino a páncreas, como estaba comentando la pregunta, y pero se tiene que dar seguimiento e incluso hemos entrado, nosotros no, pero mucho del primer mundo está entrando en en una dinámica de no sé si vaya a ser viable porque no te lo cubre el seguro, no va a ser viable porque no tengo el dinero, porque a mí no me conviene como la industria farmacéutica. De hecho, ya lo cerré, pero no recuerdo si AstraZeneca o Novartis eran los que ya estaban así a punto de meterle las manitas a este tipo de dinámicas. No es malo ni es bueno, o sea, simplemente es algo que ya va a entrar como en... De hecho, yo les puedo decir que yo estando en industria farmacéutica, incluso se estuvo manejando ya en última instancia, ya en los últimos
los últimos años que yo estuve, que sí, lo más probable es que la medicina moderna iba a virar a este tipo de terapias, ¿sí? Oye, sí. Oye, en ese sentido, platicabas de las pruebas PCR, ¿no? Para identificación. ¿Qué tiene mayor efectividad? ¿Qué podría tener mayor efectividad? Y costos, ¿no? Eso también, pues es un tema importante. Acabo de hablar con una persona que me dice que se va a Argentina, pero necesita una prueba de COVID para poder viajar, no una prueba de un día anterior, pero curiosamente se puede infectar el mismo día en la mañana de trayecto, o sea, hay un problema ahí, pues también económico que no podemos dejar de lado, ¿no? No sé qué pienses al respecto. Pues es que tiene muchas vertientes. Como mexicanos, y perdón por meterlos todos por meternos todos en el mismo, en el mismo guacal, en la misma cacerola, pero hay veces que cuando el viaje es emergente, pues no vamos a estar buscando así como, ay, te voy a preguntar a ti, técnico de laboratorio, ¿cuál es la sonda adecuada o cuál es la sonda? ¿Ya la mandaste a la página de referencia para que me dé? Entonces, hay veces que no sabemos cómo está en la legislación. En teoría debería de ser todo derecho, ¿no? Pero no sabemos hacia dónde están enviando la sonda de PCR que se está amplificando. O sea, a lo que voy es, puede haber un falso positivo, puede ser que los primers no estén bien diseñados, que los cebadores no estén bien diseñados, puede ser que el número de ciclos con los cuales se esté amplificando la prueba pueda ser la equivocada y pueda sintetizar fragmentos que no tendría por qué estar sintetizando y aparte recordar siempre que la DNA polimerasa que se utiliza en estas pruebas es la DNA polimerasa tipo 1. Ya las remodeladas, ya las modificadas ya tienen proofreading, ya tienen prueba de errores, pero este, corremos ese riesgo, más que nada porque los lineamientos no son tan estrictos y porque no se está dando a conocer la sonda con la que te están haciendo la prueba, Marco. Entonces, en teoría tendríamos que, así es, suena horrible como la película de Gattaca, ¿no? Mira, te puse esta sonda y te amplificó así. Entonces estoy seguro que esta sonda es y tienes COVID o no tienes COVID, ¿no? Pero la realidad es que queda como en este mar de ambigüedad que hay veces que son las pruebas, ¿sí? Ok, pues sí, muy, y de interpretación, ¿no? También, de repente por ahí. Este, ¿Alguien más? Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, de hecho, ahorita se me fue el nombre del inventor del PCR ya, pero ¿cómo se llama? Él mismo decía que no era una prueba adecuada para hacer un, este, un diagnóstico. De hecho, son pocas las pruebas que son completamente diagnósticas. Hay en laboratorios Chopo para que veas que como dicen, parecemos mafia los investigadores, ¿no? Una amiga desarrolló un PCR múltiple para identificar en los casos de pacientes con SIDA, identificar si el tipo de tuberculosis que están sufriendo es canis, catis, ¿cómo se llama? Caprinum, diferentes tipos de micobacterias. Entonces, era una prueba que era acelerada, que era como un primer contacto y que identificaba regiones muy particulares del genoma de cada bacteria de la tuberculosis. Pero no es del todo cierto. De acorde a los postulados de Koch, yo tendría que estar aislando de manera específica el virus, la bacteria, el prión, el parásito o lo que me esté generando la enfermedad. Y siempre que se haga un ensayo inespecífico, cabe la posibilidad de la duda, porque estamos viendo las consecuencias y estamos viendo incluso, está mal que incluso yo
yo te lo diga, pero hay secuencias, hay veces que el coronavirus puede ser, no el de la pandemia, sino otro tipo de coronavirus, pueden ser hospederos temporales del microbioma. Entonces, o puede estarse vinculando con otro virus que podemos tener en microbioma dentro de nuestro cuerpo viviendo con nosotros, ¿no? Entonces, como le digo a Marco, el problema es que no estamos viendo la sonda y no estamos viendo al virus. No hay una prueba ahorita que pueda ver al virus. La ELISA es mejor prueba, incluso a mi forma de ver, porque estamos viendo antígenos, podemos estar viendo cachos de la corona, estamos viendo cachos de la proteína que protege el material genético. Eso podría ser más fidedigno, pero tendría que remodelarse la ELISA que se está utilizando también. Espero haber contestado la pregunta. De hecho, ya se han hecho protocolos en Estados Unidos y de hecho, ahí yo le puedo presumir de los artículos y literatura que estuve revisando. En Unión Europea van muy avanzados. En Unión Europea, en Alemania, en Francia, ya hay protocolos que están dando terapia génica, ¿sí? Y haciendo honor a que luego estamos viendo Netflix, hay personas que como no es tan difícil el aislar la caspasa de una bacteria y no es tan difícil sintetizar un fragmento de spacer de RNA, hay personas que sin el estudio clínico, sin el desarrollo de biología molecular o biotecnología, están haciendo terapia alternativa con caspasas. Pero eso, para que vean que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil, porque dependemos de que de manera adecuada se esté viendo, se esté trabajando y se vean las consecuencias del tratamiento. O sea, necesitamos muchas cosas para que de manera completa se pueda dar este seguimiento, ¿no? No, todavía no está en México. De hecho, en laboratorios, como le digo, no me acuerdo si en AstraZeneca, eso lo tenía en mi, ¿cómo se llama? Lo tenía en mi diapositiva en la línea de tiempo, pero ya nada más le respondo rápido. O sea, los laboratorios que son transnacionales, tarde o temprano van a empezar con las legislaciones no solamente en México, sino en América Latina, para ver qué tanto le pueden sacar, qué tanto puede haber de ayuda para el paciente y para llegar a una buena cifra de ventas, pero bueno, eso es otro cantar, ¿sí? Ok. Sí, es que es muy tentador. Imagínense que le puedo decir el tratamiento, Dios no lo quiera, mire, toco pared, pero imagínese que yo le digo, su familiar, su paciente tiene un tipo de Alzheimer que sí lo puedo curar, está en una fase temprana y le va a salir en tanto. Y como su seguro el que tiene al Snoopy como paciente, ¿cómo se llama? Como mascota, lo cubre. Entonces, ¿qué onda? Le entra y uno sin chistar podría decir, pues sí, pero ¿cuánto tiempo va a ser de terapia? ¿Cuáles son las consecuencias de estar modificando esto? Entonces, estamos todavía muy, muy, muy en pañales para aventarnos a hacer esos tratamientos, pero pues tenemos la esperanza y tenemos el tiempo. Aparte, me da mucho gusto decir que como nos encierran a más de un investigador, pues nos dan más ideas, nos dan más maneras de trabajar y se han descubierto cosas hermosas del material genético. A la fecha ya sabemos cómo se pliega y cómo puede estarse haciendo en arreglos de nucleosoma. Es un artículo que salió exclusivamente en COVID, en tiempo de COVID, y es algo que como dicen, nada más denos tiempo a los que nos pagan por ser científicos, que vamos a tener ideas buenas y van a ver que podemos estar haciendo un cambio, ¿sí? No, gracias a usted. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Héctor. Por aquí unos saludos tienes aquí en Facebook.
Live, Alejandro Heredia Barbero, Justin González, nuestro amigo Pineda, estuvo con nosotros apenas, Rocky Milan, Alejandro P. Arriaga, que también ya estuvo aquí en la caravana hablando de una obra musical, ¿no? Que hizo para los planetas, música para los planetas. También por acá Silvia Lira, Olivia González Camacho, que también nos sigue mucho y difunde mucho también, le agradecemos mucho esta parte en la que pues, nos ayuda a transmitir todo lo que se presenta aquí también. Muchas gracias a Olivia. La doctora Ruiz también andaba aquí y dejó saludos, pero ya parece que ya no anda por aquí. Una pregunta. Ahora con tanto que estamos sabiendo cada vez más sobre genética, genoma, ¿la medicina está cambiando o no está cambiando? Esa es una pregunta desde tu perspectiva. ¿Está cambiando o no está cambiando? Pues yo creo que la medicina, voy a cambiar la pregunta porque soy bien mañoso. La medicina tiene que cambiar. La medicina tiene que ser más holística. La medicina tiene que complementarse con los conocimientos que tenemos de las culturas que tienen más antigüedad que la era moderna. Y a la par, la medicina va a cambiar. La medicina está cambiando a pasos agigantados y posiblemente los que seamos eh, beneficiados por esta medicina nueva, que espero que sea combinación de la vieja con la nueva nueva y esta biotecnológica casi, pues que sea la mayoría de todos los que podamos estar y que esté al alcance de todos. En ese sentido tiene que cambiar la medicina. Tiene que ser más específica, tiene que tener muchas vertientes de complementariedad con lo que se sabe, lo que las culturas primigenias han estado trabajando y a la par con toda esta vertiente de nueva ciencia, ¿no? Y ser muy respetuoso siempre, no aventar a una comunidad a probar una nueva metodología o nuevo protocolo, ¿no? Sino siempre con mucho respeto y con mucho... La medicina va a cambiar. Eso sí, también podría decir porque soy como dicen, un optimista es casi un pesimista mal informado, pero créanme que aunque soy medio informado, yo sigo siendo optimista y espero que esto cambie. Espero que de los 18,000 casos que estemos teniendo de enfermedades degenerativas o que de enfermedades casi terminales, que vaya creciendo el porcentaje de 10 a 20 a 30 a 40% de personas que podamos rescatar todavía, ¿no? Ok. Y ahora otra pregunta. Está de moda la bioinformática, ¿no? Está de moda. Y cada vez, en lugar de generar, a mi punto de vista, claro, en lugar de generar modelos experimentales que nos resuelvan preguntas, estamos preocupados por tener más cores, más procesadores en nuestras computadoras para hacer cada vez más combinaciones de letras, ¿no? Finalmente, a eso se define. ¿Qué es la bioinformática? La bioinformática es estar utilizando herramientas informacionales o herramientas de cómputo para comprender más cómo funcionan los sistemas vivos. Bioinformática, me decía un amigo que es de laboratorio de zoología. Dice, yo hago ciencia Starbucks. Yo me voy con mi laboratorio en mi laptop, agarro datos que utilicé o que tomé o que tomó el laboratorio y mapeo esos datos y veo el sentido. Eso es bioinformática. Compañeros de la UACM trabajan con un laboratorio de simulación molecular en donde simulan qué pasaría con moléculas de concreto, de caucho, de polímeros
frente a ciertas condiciones que se pueden estar dando en la industria, y eso también es bioinformática. Humildemente, yo te puedo decir que con una compañera que estamos haciendo un trabajo conjunto, con un programa que está en línea, que yo no tuve que bajar en lo más mínimo ninguna paquetería. Utilicé un servidor en donde está la paquetería, donde está el programa, y pudimos identificar en una estructura cristalizada regiones conservadas de un ambiente mesófilo o de la proteína mesófila frente a la proteína termófila. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy contentos porque la bioinformática se ha ampliado mucho el contexto. Antes nosotros sentíamos en la década, me voy a ventanear, ¿no? En el 96 nosotros nos sentíamos que éramos los super duper fantabulosos cuando hacíamos girar una estructura tridimensional y le hacíamos copias de imprimir pantalla y acomodábamos el modelo para ver como si estuviera girando, ¿no? A la fecha, cualquiera de mis alumnos puede estar trabajando con el Consurf y estar viendo cómo gira automáticamente una proteína en sus regiones más conservadas. Entonces, eh, eso y todo eso es bioinformática. Posiblemente me falten ensayos porque no soy tan buen filogenetista, no soy tan buen mutacionista, pero habemos compañeros que también hacen bioinformática en ese sentido y hacen simulaciones maravillosas. Entonces, creo que todo eso puede ser bioinformática. No, qué bueno, sí, cada vez definitivamente pues la automatización de la información en todos los rubros pues tiene un auge grandísimo, ¿no? Y en los sistemas biológicos para hacer simulaciones, no sé si por ahí, por ejemplo, han trabajado con la supercomputadora de la UNAM, que tiene una arquitectura de procesadores, de memoria, de almacenamiento impresionante, impresionante. Precisamente son para montar estos modelos, ¿no? Yo en algún momento tuve la fortuna de ir a esta sala, Mistli creo que se llama la sala, no recuerdo bien, es una sala virtual donde entras con unos lentes tridimensionales que bueno, hay que hablar de esto, el lente tridimensional anteriormente, tú te lo tenías y tenías que observar de frente, si te movías un poquito de lado, perdía ese efecto de la tridimensionalidad por aspectos ópticos. Ahora los lentes tridimensionales ya son electrónicos y puede estar parado de cabeza y ver exactamente en 3D, ¿no? Pero son unos simuladores impresionantes que se utilizan también incluso para hacer cuestiones de ingeniería, cuestiones de estudios de suelo, de sismos. Yo me acuerdo que por ahí tenían este parque de Bonampak, lo tenían todo digitalizado, entonces ya no tenían que ir al lugar, tenían que ponerse sus lentes y caminar y andar y analizar y sacar deducción de civilizaciones, formas, pinturas, etcétera, ¿no? Qué importante ha sido la informática en este sentido, bien aplicada, ¿no? Bien aplicada, ¿no? También no siempre se utiliza de la manera adecuada. Y qué bueno que haces esta reflexión sobre la bioinformática, porque mi cabeza, por estar escuchando recurrentemente, mi cabeza pensaba que bioinformática nada más era hacer estos arreglos, ¿no? De genética, ¿no? Pero no, la bioinformática es todo un mundo, ¿no? Aspectos biológicos automatizados y analizados por sistemas informáticos. Sí, sí, así es. Sí, pues muchas gracias nuevamente, Héctor. Alejandro Heredia Barbero dice otra vez, saludos y muchas gracias por la charla. No, ¿Tienes saludos, bro, saludos. Este es un gran amigo y un gran compañero, el doctor Heredia. Saludos. Y ya me no, están pues comiendo los invítalo a la moscos. caravana. Sí, no, pues invítalo a la caravana también Sí, a exactamente. participar. Sí, claro que sí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, ya para dame chancito de Sí, 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 sí. a ver por aquí que anda Angie, a ver si nos ayuda. Abril, que Sí, anda claro por que aquí. sí.
La Caravana de la Ciencia agradece al doctor Héctor Gilberto Vázquez López por su participación con la conferencia Un vistazo a la edición génica y la evolución de las caspasas. Su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor. México, 9 de diciembre de 2021. Muchas gracias, Gracias, doctor. gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. Y pues ya como es costumbre, Héctor, cerramos con una reflexión poética, la caravana de la ciencia también, y hacemos una lectura. Y pues hoy me entró la nostalgia desde ayer, que cumplió años de muerto John Lennon, y por ahí hay una canción que se llama In My Life, que es una canción totalmente nostálgica la letra y que bueno, pues me voy a permitir leer como parte de, pues ahora que se acaba el año, se terminan cosas y van a empezar otras cosas nuevas, pero definitivamente el que estemos y que esté la caravana y el que estés tú y que estén muchas gentes haciendo muchas cosas, pues siempre es un aliciente para continuar y no renunciar nunca a esto que hemos comenzado a hacer, ¿no? Ya voy a leer rápido porque ya los moscos ya te están comiendo por ahí. Y bueno, dice por aquí de John Lennon, en mi vida, de los Beatles, ¿no? En mi vida hay lugares que recordaré toda mi vida, aunque algunos han cambiado, algunos para siempre, no para mejor. Algunos se han ido y algunos permanecen. Todos estos lugares tuvieron sus momentos con amantes y amigos. Todavía puedo recordar, algunos están muertos y algunos están vivos. En mi vida los he amado a todos. Pero de todos estos amigos y amantes, no hay nadie que se compare contigo. Y estos recuerdos pierden su significado cuando pienso en el amor como algo nuevo. Aunque sé que nunca perderé el cariño para las sorpresas y las cosas que sucedieron antes, sé que a menudo me detendré y pensaré en ellos. En mi vida yo te quiero más. Aunque sé que nunca perderé el cariño para las personas y las cosas que sucedieron antes, sé que a menudo me detendré y pensaré en ellos. En mi vida yo te quiero más. Y en mi vida yo los quiero más, decía John Lennon. Y pues con esto terminamos esta caravana de la ciencia, con esta reflexión. Muchas gracias nuevamente, Héctor. No sé si quieran prender sus cámaras por ahí para tomarnos una foto de amigos antes de terminar. Abril, que anda por aquí también. Qué gusto verte, Abril. Muchas gracias también por invitar a Héctor. Tú has sido pues, parte importante también de este proceso, de este proyecto. Parece que ya se fue el video. Y bueno, pues vamos a tomarnos una foto. ¿Sale? 1, 2, 3. Vamos a ver qué tal salió. Oye, platícanos mientras de Ciencia TV. Sí. Ciencias TV. Es un esfuerzo que está haciendo un compañero de la Facultad de Ciencias y el proyecto, como bien dijiste, que estuviste revisando el contenido, es relativamente similar, creo que tiene la misma esencia
y a la fecha se ha dedicado a hacer mucho divulgación científica de matemáticas y física, en menor escala en biología y en otros campos, pero mayoritariamente matemáticas, física y ciencias de la computación. Y ha sido casi una labor cuasi altruista, ha sido un esfuerzo conjunto de, creo que son tres, cuatro compañeros cuando más, y son excelentes personas, son muy buenos editores de video, e incluso yo lo digo por mí, nos han apoyado mucho en eventos de también divulgación científica de redes de investigación, en eventos de congresos de un solo día que hemos estado como la red de quiralidad, varios proyectos. Entonces, visítenlos, por favor. Ellos agradecen desde el like, que ya con eso le ayudan, como el Patreon mismo que ellos ya tienen dado de alta para mantener este proyecto vivo. Sí. No, pues qué bueno, desde aquí saludamos a nuestros amigos de Ciencias TV, ¿no? De ahí de la Facultad Sí, de Ciencias. Qué padre, de verdad, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que quiere, que tiene el ánimo. Yo me imagino que si todos levantáramos 5 basuras del piso diarios, 5 nada más, el mundo sería absolutamente diferente, ¿no? Y qué bueno que los jóvenes están haciendo lo suyo. Ellos son el cambio, ¿no? Ellos son el cambio realmente. Y bueno, y los que somos chavorrucos también, que nos sentimos chavos luego, también hacemos el cambio luego. a otra velocidad, pero sí. Sí. Claro, Pues, claro, a la velocidad correspondiente. oh, pues un abrazo bien grandote, Héctor. Muchas gracias nuevamente, Angie, Abril, y ahí en Facebook Live y en YouTube también. Por ahí nos estamos Saludos, viendo saludos. la próxima semana, que va a ser como un brindis por ahí de la caravana. Ojalá y estés también, Héctor. Vamos a reunirnos a compartir, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Abril. Bye, bye. Ay, ay, cuídense mucho.